Gracias, presidenta. De nuevo, creo que no estamos viendo la urgencia de que el Estado mexicano en su conjunto dé una respuesta a todo lo que se ha dicho el día de ayer desde la presidencia y desde agencias de seguridad de ese gobierno. Los hechos son sencillos de relatar. Desde 2021 comenzó en Sinaloa la construcción de un régimen autocrático, autoritario, mafioso, que ha documentado en un libro muy detalladamente el gran politólogo sinaloense Ernesto Hernández Norzagaray. Si se sigue la trama electoral, se encontrarán vinculaciones, desde luego, con otras tramas como la del huachicol fiscal o entramados de financiamiento en Nayarit, Michoacán, Durango, entre otros. Entre muchas otras cosas, Héctor Melesio Cuen Ojeda, antes de ser asesinado, exhibió que estos entramados de financiamiento se habían convertido también en un negocio particular. Señaló cuánto había quedado de las campañas y exhibió pruebas de que después de estas, los hijos de Rubén Rocha se habían comprado propiedades de decenas de millones de pesos. No se le escuchó a Héctor, a los pocos días le mataron y sabríamos después que se trató de una conspiración internacional y para entregar. Hay una prueba que tenemos a los ojos de todos de que las autoridades del gobierno de Sinaloa forman parte de esta conspiración, y es el montaje que se hizo para encubrir a los autores materiales de dicho asesinato, que en su momento descubrió la Fiscalía General de la República. ¿Quién y por qué instruyó a la Fiscalía del Estado que encubriera a los autores materiales? Ahí tenemos ya evidencia suficiente para girar órdenes de aprehensión contra Rubén Rocha Moya y contra Enrique Insunza Cázares, porque la mayoría ha colocado un amplio catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa y está el delito de delincuencia organizada. Estamos ante una, pareciera que casi inminente intervención que debemos de evitar a toda costa, actuando desde aquí, desde nuestro país. Esas órdenes de aprehensión podrían girarse ya y podría ser el inicio de un proceso que se realizara aquí. Si el gobierno de la República se decidiera, tendría nuestro apoyo, pero parece que son las partes del oficialismo más amafiadas las que llevan la sartén por el mango. También percibo que hay mucho miedo de que se fracture ese bloque del oficialismo, y podría ser por estos entramados que he detallado, pero estoy seguro de que mucha gente decente que también votó por la presidenta de México va a apoyarla si decide tomar el toro por los cuernos. Presidenta, usted puede instruir a su bancada en el Senado a que gestione la declaratoria de desaparición de poderes. Puede influir para que se giren esas órdenes de aprehensión. Puede influir para que, aunque algunos le van a considerar que está traicionando si encarcela a los mafiosos, construir de otro lado un proceso de justicia transicional. Algunos podrán decirle traidora seguramente si usted decide participar en un proceso que rompa con el México de violencia, corrupción y mafia silencioso que penetró en los gobiernos de su partido. Podría hacer historia de verdad. Nadie recordaría el sexenio pasado, sería un pie de nota en la historia de esa década si usted decide caminar en ese rumbo de construir paz. Sería
histórico y loable que lo hiciera la primera presidenta mujer de este país. La oposición quiere construir una narrativa tramposa. Quiere que en Sinaloa, con una acusación extranjera, sea traducida como sentencia política. Y quiere que Chihuahua, con una sola frase, la gobernadora no sabía, funcione como salvoconducto. Esto debe de quedar claro. Los casos no son iguales, no somos iguales. En Sinaloa hablamos de acusaciones que sin duda se deben de investigar y se están investigando de acuerdo a las leyes y a las vías mexicanas con pruebas y debido proceso. En Chihuahua hablamos de un hecho en territorio nacional que toca soberanía, seguridad nacional y mando político actual, y de una gobernadora que acepta desconocer lo que ocurría en el aparato de seguridad de su estado. Esa diferencia es enorme. En Sinaloa exigen responsabilidad política por presuntos señalamientos, pero en Chihuahua esa misma oposición pretende absolver al PAN con desconocimiento, es decir, para Morena, omisión, para el PAN, disculpa, para Morena, juicio político, para Chihuahua, silencio. Así no se va a construir Estado de Derecho. No saber no exime políticamente, revela pérdida de mando. Si una gobernadora sabía de una operación con presunta participación extranjera, debe explicar quién autorizó, bajo qué marco jurídico y con qué coordinación federal se dieron los hechos. Y si no sabía, entonces el problema es todavía más grave. ¿Quién decide en Chihuahua? ¿Quién autoriza? ¿Quién controla la seguridad por encima o por fuera del mando de la titular del Ejecutivo? Cuando una gobernadora dice yo no sabía, no está cerrando el caso, está abriendo la puerta a una crisis de mando. En seguridad pública y seguridad nacional, la ignorancia de quien gobierna no tranquiliza, alarma. No saber no es una medalla de inocencia, es una confesión de descontrol institucional. Además, aquí hay hechos que deben explicarse. El operativo, según se ha señalado, no se planteó en la Mesa de Construcción de la Paz, que es el espacio de coordinación entre federación, estados y autoridades municipales o todos los competentes. Se pidió información al Congreso local y no llegó. Se invita a la gobernadora al Senado y decide no asistir, a algo oculta. La renuncia del fiscal tampoco agota la responsabilidad política de un gobierno. La Fiscalía forma parte del aparato de seguridad estatal, actúa sin autonomía. Si se actuó sin informar, hay crisis de mando. Si informó y se ocultó, hay crisis de legalidad. Por eso esta discusión central no es sobre los decomisos. El decomiso no borra la obligación de explicar quién autorizó, quién coordinó, quién informó y si existe acreditación formal para personas extranjeras. El crimen y su combate exige constitución en mano, conducción mexicana, coordinación institucional y plena soberanía. Por eso la cooperación internacional tiene principios, reciprocidad, respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación. Esa es la línea correcta y estos son nuestros principios: cooperación con mando mexicano, inteligencia compartida con legalidad, seguridad con soberanía, investigación con pruebas y justicia con debido proceso. Entonces quedan aquí las preguntas. Ojalá vengan estos traidores a la patria a venirles a explicar aquí. ¿Quién autorizó la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua?
hubo acreditación formal ante Relaciones Exteriores, se informó a Seguridad Federal, Defensa, Marina y a la Mesa de Construcción de la Paz. ¿Qué autoridad sostuvo reuniones con esas personas? ¿Por qué la gobernadora no vino aquí al Senado de la República? Entonces, culmino. La oposición no puede defender con un yo no sabía. Para nosotros esa frase es alerta republicana. Y si sabía, debe responder por permitirlo. Y si no sabía, debe de responder por no controlar su gobierno. En cualquiera de las dos hipótesis le van a tener que responder a Chihuahua el día próximo, que se va a congregar el pueblo a exigir juicio político contra esta mala gobernadora, y la Fiscalía nos dará cuentas de las investigaciones pertinentes. Juicio político a Maru y que caiga el peso de la ley a los traidores de la patria. Gracias. Con su permiso, Presidenta. La palabra traición proviene del latín traditio. Significa entrega. Entregar al otro lado. Vamos a hacerle un recordatorio de la historia a los entreguistas. Miren, en esta fotografía, los gobernadores del PAN. ¿Por qué esta obsesión por traer ideas de ultraderecha? Por hacerle un homenaje a Hernán Cortés. ¿Por qué el servilismo de su nuevo calificativo? Herederos de la traición. Pero no se vale que hayan engañado a la señora Díaz Ayuso pidiéndole consejos de ultraderecha, porque ustedes son los herederos de los máximos representantes de la traición. Primero, Antonio López de Santana, su ídolo, incomparable con cualquier español. No necesitan guía, tienen suficiente inspiración. Segundo, los vendepatrias. En la segunda intervención francesa, 1860, Juan Nepomuceno Almonte, Miguel Miramón. Ustedes hicieron exactamente lo mismo que estos personajes de la historia. Más adelante, en la tercera transformación, en la Revolución Mexicana, son herederos y herederas de Victoriano Huerta, que negoció también una forma de intervención, lo ha comprobado la historia. Siguiendo en la lista, Vicente Fox, que condicionó todo y engañó al pueblo de México con un supuesto cambio que nunca llegó. Y la joya de la corona de la traición, la verdadera comprobación de delitos, Felipe Calderón Hinojosa. La diferencia que tanto quieren tener es que Genaro García Luna tienen pruebas. ¿Me permite, contundentes? Diputado? Sí. Sí, el diputado Amadeo Espinosa, quiere hacer Si uso me de la permite una palabra. pregunta el orador, por favor. Sí, por supuesto. Ok. Tiene un minuto para formularla. Diputado, ¿por qué cree usted que algunos miembros de la derecha recurren a representantes de la ultraderecha como Isabel Díaz Ayuso para sostenerse sus argumentos? La respuesta es muy clara. Aquí está. El gran respaldo popular y del pueblo de México a la comandanta suprema, la doctora Claudia Sheinbaum. Y estos pobres compañeros
pobres en ideas, en creatividad y miserables en nacionalismo. No llenan más que el templete del chacalódromo. Por eso, vamos a empezar para que se haga justicia en la defensa de la soberanía. Hay una gran convocatoria al pueblo de Chihuahua, que es al que la gobernadora, que es parte de este club de traidores, no quiere darles la cara. Por eso se va a salir a las calles. La dirigencia nacional de nuestro movimiento convocó a una movilización ciudadana para que ahí se demuestre de qué lado está el pueblo. Porque hay que recordarles una y otra vez a los entreguistas, apátridas, que la soberanía nacional radica en el pueblo. Entiéndanlo, la soberanía emana del pueblo. Es la conquista histórica de nuestras tres transformaciones. Todas y todos a participar, porque lo que está de por medio es la soberanía nacional. Ya el pueblo los ha juzgado, ya sabe de qué calaña traidora provienen y son. Sus integrantes están en uno y otro partido, son camaleonas y no tienen autoridad moral. Compañeras, compañeros, le pediría una moción de ilustración a la presidenta sobre el artículo 40. Con gusto se concede Por favor. la moción de ilustración. Si me permite, es recordar el artículo 40 en este recinto. Y además, la votación pasada. Muchas gracias. Muy bien, de lectura, secretaria, por favor. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Continúe el orador. Gracias. El 15 de julio de 1867, el gran presidente Juárez, en su entrada triunfal a la Ciudad de México, acuñó la frase que tienen ahí: levanten la mirada, insensatos. Como entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si una nación extranjera no respeta la práctica del derecho en nuestro país, para eso acuñó esta frase, la frase antitraidores. Grábensela y conozcan un poco de su historia y no vayan a preguntarle de nuevo a la señora Ayuso. Ahora bien, Presidenta, si me puede conceder otra moción de ilustración sobre lo que un discurso relevante se le expresó a la señora Isabel Ayuso.
Se concede la moción de ilustración. ¿Nos proporcionó el video? Sí. Ahí está. No sé, pero si no, aquí lo tengo. Para lectura. España está en nuestra sangre, en nuestro idioma y en nuestros apellidos, así como también lo está la historia prehispánica. Estimadas señoras Isabel Díaz Ayuso, gracias por venir a México y defender lo que nos une, la libertad, el humanismo y el respeto a la ley. Gracias por tender un puente cultural para compartir nuestra historia y nuestro futuro en común. Estoy segura que habrá mejores tiempos para que regrese y sea tratada con la dignidad y el respeto que usted se merece, y así como todas las personas que visiten nuestro México. Nos urge un país seguro y sin división. Es cuanto, Presidenta. Así o más servil. Y luego, no quieren que se configure esta actitud traidorzuela. Voy a repetir la diferencia de su traición. En el caso que tanto están sonando, ya se pidió licencia y se enfrentará a la justicia mexicana sin pretexto. Y García Luna, cuando se juzgó, lo primero que llegó fueron pruebas de sus estados de cuenta, de su enriquecimiento ilícito. Y aquí, en toda la perorata, diputado, no es defender. Lo que ha pasado es que no presentan una sola prueba, como si las hay en el otro caso. concluya, diputado. Concluyo diciendo, el pueblo de México va a defender su soberanía. ¡Viva la soberanía nacional! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Y viva la justicia nacional! ¡Viva! Muchas gracias. Bien amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Gibran Chapulín Ramírez que Sinaloa está podrida, que desde el 2021 empezó todo el despapalle, que si la presidenta quisiera arreglar esto ya lo hubiera hecho, y el senador Manuel Huerta le cierra todo el hocico en piña y le dice que la oposición lo que quiere es construir es una narrativa tramposa, porque en Sinaloa con una acusación extranjera quieren que sea traducida como una sentencia política, porque en Chihuahua la gobernadora quiere solucionar todo esto con una sabía y quiere que esto funcione como un salvoconducto. Fíjate que suave, porque aunque acepte desconocer lo que ocurría en el aparato de seguridad, eso no la hace inocente. Eso es un cuento viejo y arrugado de Borolas Calderón, que no sabía lo del superpolicía. Con unos no soluciona la traición a la patria, lo que lo soluciona son unos 100 años en el tambo, dijo Manuel Huerta, ladrón de Guevara. Estar pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.